la palabra nos dice que nosotros tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Y después de eso se bautiza. ¿Por qué? Porque esto va de la mano, mis hermanos, con el arrepentimiento. Va de la mano con poder entender tu condición, con el poder entender tu naturaleza. Si tú no entiendes tu naturaleza, no puedes ser bautizado. ¿Por qué? Porque no estás comprendiendo el por qué es necesario ser bautizado. Amén. Aquí yo también les quiero hablar acerca del por qué hay cosas que nosotros tenemos que entender y hacer. Aquí la palabra nos enseña que Jesús dejó unas huellas y esas huellas, como hijos de Dios, también nosotros tenemos que pisarlas. Si bien en alguna de las enseñanzas les comenté acerca de que Jesús es Dios, pero Él se vino a hacer carne aquí al mundo. Pero no fue casualidad que Él haya venido como Dios, o sea, como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él vino a hacerse hijo de Dios, vino a dar una plantilla para que nosotros pudiéramos caminar de acuerdo a cómo tenía que ser un hijo de Dios. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que enseñó Jesús, fue para que nosotros pudiéramos caminar de la manera correcta. Cuando Jesús habla acerca de que Él no hacía su voluntad, sino que hacía la del Padre, eso es lo que espera de nosotros también, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que dijo Jesús y que hizo Jesús queda en Mateo capítulo 3, versículo 13 y 15, y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Características de Jesús, mi hermano, fue que Él cumplió toda la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra era el mismo. Necesitaba cumplirla. Y asimismo, como les decía, Él dejó pisadas, las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que pisar. Y una de estas es importante, que es poder bautizarse. Amén. Aquí nosotros también tenemos que entender, y perdonen la expresión por decir apto, no quiero descatalogar a nadie, mis hermanos, pero es necesario que nosotros podamos entender que no todos son aptos para poder bautizarse. Antes de poder tú bautizarte, tú tienes que entender primeramente eh, o sea, tú tienes que entender cosas antes de poder bautizarte. Y la palabra aquí en ellos nos deja, pero clarísimo, quiénes son aquellas personas que pueden ser bautizadas. En ellos, capítulo 2, versículo 37, dice: al oír, se compungieron de corazón. ¿Qué oyeron ellos? Oyeron el Evangelio, mis hermanos. Nadie que no haya oído el Evangelio, como se los decía al principio, puede ser bautizado por Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el que te lleva a entender primeramente tu condición. El Evangelio te lleva a creer también en el acto de Jesús. El Evangelio es el que te lleva a arrepentirte también. Una de las cosas principales que un cristiano tiene que tener antes de bautizarse es poder escuchar el Evangelio, el poder entender el Evangelio. Y después de eso, de entender el Evangelio, ¿qué es lo que pasó? Que dice la palabra aquí con aquellos que oyeron el Evangelio. Dice que se compungieron de corazón. Cuando dice compungieron, hablan acerca de un dolor extremo que sintieron en el corazón. Y eso los llevó al arrepentimiento. Como les decíamos, mis hermanos, esto va de la mano con todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque ese compungimiento que sintieron fue el quebranto que ellos necesitaban para poder arrepentirse. Es el quebranto que cada uno de nosotros necesita para poder arrepentirnos de corazón, mis hermanos. Por eso era necesario todas las clases anteriores para que ustedes puedan entender la condición del ser humano, para que pudieran recibir de parte de Dios la gracia divina de Dios. Amén.
Por eso es necesario, mis hermanos, que usted no solamente pueda entender lo que le estamos diciendo con su mente, sino que también lo pueda poner en obra cada día en su corazón, mis hermanos. Que usted le pueda ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo necesito entender mi condición, yo necesito ver mi condición. La única forma es que tú puedas compugir tu corazón para que para que el arrepentimiento sea genuino. Como les decía aquí, dice que Pedro hizo el primer llamado al pueblo de Dios en ese entonces, mis hermanos, y dice la palabra que ellos se compusieron en su corazón, ellos sintieron arrepentimiento. Y Pedro les dice, y los varones le dicen: ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos ahora? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Amén. Aquí la palabra nos enseña, mi hermano, que después del arrepentimiento, cuando tú entiendes tu condición, cuando tú estás arrepentido de tu condición y quieres tomar la gracia de Dios, mi hermano, y quieres recibir la gracia de Dios, quieres recibir el don de Dios, tú tienes que arrepentirte y después bautizarte. Amén. Pero entendiendo, mis hermanos, entendiendo la responsabilidad que tú estás teniendo. Y aquí yo quiero hablar también de lo esencial que tú tienes que tener. La palabra dice que es fe. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en los estudios pasados que esa fe era la que teníamos que tener nosotros para poder creer ese evangelio? Si tú escuchas el evangelio y no crees en lo que tú estás escuchando, no vas a poder recibir esa bendición. ¿Se acuerdan que nuestro pastor hablaba la semana pasada que la fe no solamente produce el cambio, sino que viene con poder? Ese poder el que nos puede transformar, es el poder el que obra mediante la obra de Jesucristo. Aquí la palabra en Hechos nos dice, en Hechos 8, 37 y 38, dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Estaba hablando acerca del bautismo a aquella persona que le habló del evangelio. Y le dice a aquel varón que si cree con todo su corazón, puede ser bautizado. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Como les decía a mis hermanos, para poder ser aptos, para poder recibir de este bautismo, tienes que tener fe. La fe en creer que el evangelio que te están presentándote es verdadero, que el evangelio que te están presentándote te salva, el evangelio que te están presentándote que es Cristo, porque para mí, por lo menos, el evangelio es Cristo. Cristo vino a presentarse y eso es lo que proclamó durante el tiempo, lo que proclamaron también sus discípulos, fue a Cristo. Cristo formándose en la iglesia. Aquí después dice que tenemos que tener fe y después el arrepentimiento. Como les decía yo, sin arrepentimiento no podemos bautizarnos. ¿Por qué? Porque no estás tomando en serio el acto que vas a hacer. Y es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, como les decía yo, el poder tener noción de lo que vamos a hacer, del acto que vamos a hacer, porque la palabra dice que este es un acto público de tu fe. Es un acto que es una decisión tuya. Muchos, mis hermanos, se bautizan por religión. Muchos se bautizan, mis hermanos, por compromiso. Pero casi nadie se bautiza porque realmente entiende lo que está dejando, porque realmente entiende lo que viene después de eso. Por eso yo necesito que ustedes entiendan que el bautismo es algo que tú lo tienes que pensar, porque si tú no lo tomas en serio, no vas a poder recibir las bendiciones que vienen a través de este bautismo. No vas a poder recibir con poder la nueva criatura que quiera ser el Señor en tu vida. Aquí la palabra nos enseña que
es, como les decía yo, es una decisión personal. Nadie te puede decir si tienes que ser bautizado o no. Tú tienes que tomar la decisión. Y también es una respuesta al llamado de Dios. Cuando tú entiendes el bautismo, estás aceptando también, y eso quiero que consideren, cuando tú aceptas el bautismo, tú estás considerando también el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué? Porque esto hace, mis hermanos, que lo que era de ti ya no esté en ti, sino que tú te vuelves una nueva criatura para recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Aquí la palabra nos enseña el nuevo nacimiento. Jesús en Juan 3:3 dijo, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no entrará al reino de Dios. Amén. Aquí la palabra nos enseña, mis hermanos, que Jesús mismo dijo que había que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitábamos nacer del agua. Eso es lo que hace el agua, mis hermanos. El agua lo que hace es que ese hombre viejo que eras tú quede ahí en el agua. Y cuando sales del agua está el nuevo nacimiento. Eres una nueva criatura, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros lo entendamos. Cuando lo creemos con fe, cuando entendemos el acto que realmente va a hacer en nuestras vidas, es que puede Dios obrar de la manera correcta. Es que puede Dios con poder transformar tu vida. Pero la decisión es tuya. La decisión que tú tomas con conocimiento de que cuando tú aceptas el bautismo, estás dejando atrás también aquel hombre viejo, aquella vida de pecado, aquella vida antigua que tú tenías, y para recibir todo lo que viene de Dios. Aquí también quiero hacer énfasis, mis hermanos, para que todos los puedan entender. El agua y la representación. Aquí en Efesios 5:26 dice, para santificarla, está hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia somos nosotros, mis hermanos, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la sangre. Lo que hace el agua, te lava, te limpia de todo pecado. Lo que hace el agua, se lleva, mis hermanos, ese hombre viejo, se lleva esa criatura de pecado y se va con la corriente del agua. Aquí también hay que ponerle énfasis. ¿Se acuerdan que la palabra nos enseñaba en unas diapos más anteriores que aquel eunuco bajó junto con Felipe y descendieron del agua? Aquí yo les voy a decir por qué es importante el descenso del agua, la inmersión. La inmersión es cuando tú te sumerges en el agua. Y lo que representa realmente, la inmersión representa la muerte y la sepultura de Cristo. Y asimismo, eso pasa con nosotros. Cuando nosotros, mis hermanos, nos bautizamos, la representación de la inmersión, cuando tú te metes al agua, es la representación de la muerte y la sepultura de aquel hombre viejo, de aquella vida de pecado. La palabra en Romanos 6:3-4 nos enseña, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, mis hermanos. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que asimismo como Jesús murió en la cruz y fue sepultado, asimismo es esa misma representación lo que hace el bautismo en nuestras vidas. Hace que ese hombre viejo quede sepultado juntamente con Cristo, para cuando emergemos del agua, como dice abajo, viene la resurrección de una nueva criatura en nosotros. Así dice, a fin como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, ¿por qué es tan importante esto? Que ustedes lo entiendan.
¿Por qué? Porque al tomar la decisión, tú, si no crees con fe que Cristo obrará en tu vida con poder, que Cristo obrará en tu vida para hacerte una nueva criatura, para dejar todo atrás, porque tú dejas todo atrás. Cuando tú entiendes el bautismo, cuando tú accedes al bautismo, como decíamos en unas diapos atrás, que tiene que ser por voluntad propia. ¿Por qué? Porque estás aceptando el llamado de Dios, estás aceptando la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú lo aceptas con conocimiento, mis hermanos, cuando tú lo aceptas con fe, mis hermanos, es que Dios puede obrar de la manera correcta en tu vida, porque tú le estás accediendo al Padre tu vida para que Dios forme la nueva criatura en ti. Pero si tú no lo haces con conocimiento, al final vas a andar como la mayoría de las personas. Amén. Y yo por lo menos voy a dar mi testimonio a la verdad, mis hermanos. Yo en mis tiempos me bauticé como a los 23 años más o menos, no recuerdo bien, pero tenía un poquito más de 20. Y lo hice sin conocimiento. A mí nadie me enseñó, a mis hermanos. Incluso ni siquiera me enseñaron acerca de mi condición. Y creo que esto pasa en muchos lugares. He escuchado en lugares que primero te dicen que tienes que ser conocido por la congregación, pero tampoco es así. Lo que tú tienes que hacer es ser entendido de la manera correcta para poder recibir el bautismo de la manera correcta, mis hermanos. En mi tiempo, cuando yo fui bautizada, que como les decía, fue sin conocimiento, a la verdad, mis hermanos, yo viví una vida normal después porque no entendía lo que había hecho. Y es importante que podamos entender eso, mis hermanos, porque el bautismo es algo importante, es algo que se valora también, es algo como les dijera yo, mis hermanos, es algo que se toma con cuidado, mis hermanos. Amén. Porque es necesario que nosotros podamos, por eso es que ahora nosotros le estamos enseñando de esta manera, mis hermanos, ¿para qué? Para que usted pueda tomar la decisión correcta, para que usted pueda ser entendido de la manera correcta, mis hermanos. ¿Para qué? Para que cuando acceda o tome la decisión, sea con una mente renovada, sea con una mente entendida, sea con una mente llena de fe, llena de propósito de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar de la manera correcta en tu vida. Estas son las maneras correctas, como le decíamos, mis hermanos. ¿Por qué tienen que ser de esta manera? ¿Por qué tiene que ser, como le decía, con inmersión o con sumergirte? Porque es la única manera de que pueda representar la muerte y la sepultura. ¿Y por qué después de emerger del agua o salir del agua viene la resurrección? Así que eso, mis hermanos, yo les insto a cada uno de ustedes, mis hermanos, a que puedan estudiar las enseñanzas, pero no de una forma, mis hermanos, intelectual, sino de una forma con un corazón abierto. Hay algo que siempre nos dice nuestro pastor, y creo que es digno de poder recibirlo, mis hermanos. Creo que todo lo que dice nuestro pastor es digno de poder recibirlo. Y nuestro pastor siempre nos enseña que cada enseñanza la empecemos a poner en obra. ¿De qué manera, mis hermanos? De la manera que cuando nos digan a nosotros, somos pecadores, ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo quiero que me muestres que soy pecador. Yo quiero que me muestres mi condición. Yo quiero que me reveles tu gracia. Yo quiero que me reveles mi identidad. Yo quiero que tú me reveles, Señor. O yo quiero que tú me quebrantes, Espíritu Santo. Creo que esa es la manera correcta. Creo que hay un Dios que está siempre presto al oído de aquellos que tienen el corazón correcto, aquellos que tienen un corazón que quieren cambiar, mis hermanos, que quieren ser diferentes. Y por eso es necesario que ustedes puedan tomar estas enseñanzas, que ustedes puedan presentárselas delante de Dios, para que Dios obre en su vida con poder. El bautismo, mis hermanos, es algo importante en nuestras vidas, que tenemos que tomar en serio. ¿Por qué? Porque
es una decisión que va a cambiar tu futuro, es una decisión que va a cambiar tu vida, es una decisión de dejar todo atrás para poder empezar de cero, mis hermanos. Literalmente tú empiezas de cero. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tome la decisión correcta con sabiduría, con entendimiento de parte de Dios. Si tú no entiendes algo, mis hermanos, la palabra lo dice, si tú no entiendes algo, pídele al Señor para que te lo enseñe. Hay un Dios siempre con un oído presto, un Padre siempre con un oído presto a escuchar cada uno de sus hijos. Estamos hablando de un Dios omnisciente, mis hermanos, que no porque esté escuchando al hermano de al lado significa que no te va a escuchar a ti. También te va a escuchar a ti de la manera correcta. Hay un Dios que está al tanto de cada uno de nosotros. Por eso es necesario que estas enseñanzas puedan calar tu corazón, para que puedas tomar decisiones correctas y para que puedas caminar en fe de la manera correcta. Amén.